Buenos días, mi nombre es Agustín Vega Vera, soy médico internista e infectólogo, profesor universitario. El tema que nos convoca el día de hoy es el aspecto general dentro de la materia de semiología. En el estado general del paciente, lo más importante es su valoración. Esto nos permite tener una idea del grado de severidad de la enfermedad, que es claro que nos exige un entrenamiento y una observación. El estado general necesita que el paciente sea observado en la forma, en todas sus variables y en toda su extensión y observación. Otros aspectos que se tienen que tener en cuenta es una iluminación adecuada en un cuarto, en un consultorio, en una hospitalización, a través de una cámara web, que uno pueda tener una valoración del estado del paciente. Debe hacerse sin prisa, poniendo mucho cuidado a los detalles, poner cuidado a lo que se observa y sobre todo mirar en forma crítica lo que se está viendo, porque puede ser que uno valore bien el estado del paciente y pueda sobrevalorarlo o infravalorarlo. Y pone al descubierto lo que se desea observar y está basado en la experiencia del observador contrastada con la realidad que está viendo. El primer punto de observación es el aspecto personal de los pacientes. Aquí vemos un ejemplo de cómo al observar un paciente podemos ver que uno pensaría que su estado de salud está alterado. En el lado izquierdo vemos acá una persona que está pidiendo limosna y su estado general es bueno, pero uno observaría que pareciese que estuviera enfermo y él lo que está haciendo es que está abandonado, tiene abandono social. Y al lado derecho vemos una anciana que también está en abandono social y que probablemente por sus condiciones personales puede estar en un estado de demencia que puede ser valorado y revisado en un momento dado en los pacientes. Condiciones muy importantes para que el estado general de un paciente esté deteriorado es la pobreza. Más que su estado, más que otro estado, el estado socioeconómico de la persona muestra mucho de cómo es uno, porque puede ser que la pobreza, aunque uno esté enfermo, muestre un deterioro de su estado general en forma general, pero sin estar comprometido con enfermedad, que esto es muy importante. Este es Kino, a mí me gusta Kino, dado que es una persona que muestra mucho que ver en forma de caricatura, y acá vemos una de ella. Ella es Mafalda, una niña que él forjó en su época hace muchos años y que aún sigue siendo vigente en su estado natural y su crítica social. Bien, vemos acá el estado general de una persona. Ustedes saben que yo, por mi especialidad que es la infectología, pues yo tiendo a ver más aspectos general deteriorado en forma general, porque veo el VIH es una enfermedad sistémica y acompaña el deterioro general cuando pasa a la forma de SIDA. Aquí una persona que nos acompaña y vemos un estado general sin cabello, caquética, pero con un estado aparentemente de buena, sin depresión, estable, y nos está acompañando. Algunas lesiones en piel, vemos acá las manos, hay una serie de lesiones costrosas, igual que acá en los pies. Bien, este es un aspecto muy importante que es la fasis hipocrática. Vemos un paciente que pierde la grasa a nivel del globo ocular, a nivel del arco cigomático. Vemos un paciente que vemos casi se le ve la anatomía muscular del cuello. Vemos el paciente que ha perdido toda la parte, en especial la grasa subcutánea, y por tanto ese es un paciente que nos habla al verlo en su aspecto general, que es que tiene una enfermedad sistémica. En general puede ser cáncer, VIH o tuberculosis. Veremos en los próximos capítulos, donde veremos cómo la pérdida de grasa o el síndrome de consunción nos habla de estas enfermedades que son muy importantes en la actualidad. VIH, enfermedad neoplásica, ¿cierto? O la tuberculosis, que es otra enfermedad que también causa consunción. Es muy importante siempre recordar, observar y escribir, que es lo importante para los médicos y la semiología.
Aquí vemos una paciente con una facies angustiante, una facies angustiosa. La paciente está enferma, nos ve, pero nos muestra la lengua, y en una lengua totalmente blanquecina, acompañada de una facies de enfermedad, de ansiedad por el estado como está sufriendo, por el estado de salud. Es importante siempre buscar en el cuello glután yugular y buscar adenopatías. Aquí vemos un paciente que se observa. Si ustedes ven acá en el cuello, en el estado general, según estado general bueno, aparentemente bueno. Vemos aquí una glután yugular y acá en la fase supraclavicular una imagen de crecimiento compatible con unas adenopatías. Bien, acá tenemos otro paciente que también nos acude a la consulta, y vemos una persona que tiene aparente un buen estado general, un poquito enflaquecido, pero puede ser su contexto natural, que nos consulta por una lesión acá a nivel del cuello y un aumento sobre el externo cleidomastoideo. Si usted compara la simulación comparativa derecha contra izquierda, vemos la lesión al espectro general del paciente. Otro paciente que también nos acompaña, otro paciente que uno está observando su estado general aparentemente es bueno, no se ve enflaquecido, no ha perdido peso, pero si lo observamos en su contexto general vemos una lesión también supraclavicular, vemos acá, y vuelve a los siguientes días donde la lesión ha aumentado, y vemos acá que aparentemente la lesión va como a explotarse, a crecer, a salir, y es lo que llamamos una escrófula, y es una lesión muy importante en pacientes con HIV y la tuberculosis, compromiso de los ganglios, y el ganglio se puede abrir, y al abrirse sobre la piel y sacar la secreción se convierte en una escrófula. Bien, otro paciente que vemos acá nos consulta, su estado general es bueno, no se ve molestado, no se ve tampoco caquéptico, no se ve adelgazado, se ve aparente normolíneo, como se llama, pero una lesión, otra lesión en cuello, donde una tiroides crecida, aumentada de tamaño, aunque no es mucho, pero se observa en el paciente y debe ser valorado en su contexto. Otro paciente de consulta por ictericia, fiebre y aparición de esta lesión. Acá sí vemos una cosa importante: al paciente en su estado general se le ve ictérico, se le ve al paciente, y sobre el cuello se ve la lesión que compromete estructuras, miren, esternocleidomastoideo, supraclavicular, y una lesión que si uno da la apariencia de ser dura, no es cauchosa, y si uno la toca indudablemente va a verse, se va a ver encontrada dura y bastante, y no dolorosa, sino pétrea. Este es quino, aquí para ponerles una caricatura para que ustedes revisen y observen en el angustia que tenemos nosotros los médicos en muchas cosas y el estado general. Y es como una puntada, doctor, que comienza aquí al costado, entiendo acá, y luego va subiendo, subiendo hasta llegar aquí. Entonces es una ansia, un ahogo, una opresión. Ay, mi madre, los mismos síntomas. ¿Qué diablos tendremos? Semiología y los aparentes síntomas de los pacientes que pueden convertirse en los del mismo médico. Otra cosa importante es la facies de los pacientes. Entonces tenemos la facies inexpresiva. Acá tenemos al que fuera campeón mundial del boxeo, una persona que fue muy importante en los años 70 en los Estados Unidos, y se convirtió en una persona que campeona de pesos pesados, aparte de tener un compromiso social desde el punto de vista de su raza. Es una persona que acaba de morir hace poco, y es una persona que, si le ven una facies aquí cuando estaba joven, era boxeador, y si ustedes lo ven en la primera parte, es una bastante inexpresiva. Uno lo mira y no sabe si está triste, si está aburrido, si está alegre, si está contento. Es una fases en las cuales uno ve pacientes inexpresivos. Ven acá a sus señores de adultos mayores, gente que uno no sabe qué está pasando con ellos, pero sí, eso nos está mostrando que debajo puede haber una depresión, una enfermedad de Parkinson, una demencia, o un compromiso de fármacos neurolépticos, en los cuales el paciente puede estar tomándolos, ya sea por el médico prescritos o porque ha sido manejado voluntariamente y no ser por los eventos secundarios. Nuestra paciente con la facies angustiada, la lengua con un gran compromiso, la lengua, y uno ve el gran compromiso sobre los hongos, y si uno abre la boca y mira al fondo, va a ver que esa lesión mucosa que invade la mucosa
afecta, miren acá se ve sobre las mucosas como el hongo que es la cándida se explaya sobre la mucosa y lo invade. Esto es un paciente con una enfermedad por VIH, en los cuales vemos como la enfermedad inmunosupresora la hemos evidenciado en su estado general de enfermedad fase depresiva y la lengua comprometida con un hongo por su inmunosupresión. Este es otro paciente importante, dado que al observarlo ya podemos saber qué está pasando con él. Su estado general es bueno, pero vemos una lesión nasal, verrucosa, infiltrante. Es un paciente que sale con HIV y una lesión que es compatible con una leishmania con compromiso nasal y sobre el labio superior también se ve alguna lesión y nasal en el paciente. Vista lateral, se ve perfectamente, es un paciente que se le hace una biopsia y se le encuentra su estado general, no está comprometido, pero se ve una enfermedad muy localizada y sistémica como el HIV. Esta es una niña que vemos que es un compromiso unilateral del ojo, es una celulitis, ven ustedes eritema, edema, aumento del ojo derecho, mientras con el contralateral vemos que es un ojo normal. Acá un edema muy marcado, cierra los párpados y el paciente está ante varios compromisos, incluyendo el chagoma, inoculación de Chagas, celulitis por esterococcus aureus, trauma. Es un paciente que no al observarlo inmediatamente ve lesiones que pueden alterar el estado de salud y el estado general del paciente. Esta otra clásica es una enfermedad con los ojos con exoftalmos, una paciente que nos está mostrando un hipertiroidismo. Al solamente observarla vemos su enoftalmos, donde vemos la paciente inmediatamente nos ubicamos en una enfermedad tiroidea. Otra fases importantes, la acromegalia. Ven ustedes aquí a un paciente donde se le ve un aumento de las facies con una desproporción entre su mandíbula y la cabeza, y uno empieza a darse cuenta que hay algo más en el paciente, donde uno ve una desproporción en un paciente y empieza a pensar en enfermedades endocrinológicas. Para este caso, la acromegalia. Otra facies en un paciente tampoco se ve muy, no se ve se ve pensativo el paciente. Vemos algo importante, las lesiones sobre la piel, lesiones vesiculares, acá, papulares, podríamos decir en un momento dado. Este es un paciente, uno de mis pacientes HIV que tiene unas lesiones y se puede observar que ellas pueden ser el origen de la inmunosupresión por un virus, y que eso al observarlo es indicatorio de que uno debería hacer en ese momento o pedirle asesoría al paciente, una asesoría para pedir una prueba de HIV al paciente. La esclerodermia es otra enfermedad sistémica que uno la puede ver en su facies, en su contexto general. Es un paciente que ven ustedes acá, donde la piel tiene una atrofia, se ve en una piel adelgazada, la de los labios es característica, una nariz comprimida, la piel alrededor de la boca se estira, a veces descubre los dientes y la cara se ve rígida e inexpresiva, y en las manos ven ustedes el compromiso totalmente de la piel, se va tensa, brillante y se va perdiendo los dedos de la piel, los dedos y las manos en la piel. Otro paciente con una facies muy inexpresiva también, pero nos muestra su cara, donde se observa una gran cantidad de eritema central, en el paciente, escamoso, ¿cierto? Descamativo, eritematoso. Este es otro signo que nos habla de inmunosupresión y que uno debería en ese momento al paciente hacer la asesoría y solicitar una prueba para HIV. Otro momento muy bonito de la semiología del estado general es ver los pacientes con un tinte. Este es el famoso tinte ictérico, que vemos en sus diferentes formas, desde el paciente que está en las unidades de cuidado intensivo con fases ictérica, comprometido su estado general, hasta pacientes ya aquí caquéticos, pérdida de peso, su estado general emaciado, consuntivo e ictéricos, y pacientes ambulatorios que pueden estar ictéricos pero que no tienen comprometido su estado general. Entonces uno puede estar con ictericia de un estado general aparentemente normal, estar en la unidad de cuidados intensivos, o estar con una consunción y tener una ictericia.
Otro paciente que llega a urgencia en coma, pero acá vemos una mujer que se observa una lesión sobre el carrillo izquierdo, una lesión costrosa, eritematosa e infiltrante del pómulo y la piel de la cara. Secretante es una celulitis en un paciente con diabetes, en el cual debuta. Otro paciente importante para la semiología en las enfermedades infectocontagiosas, que es un paciente que se presenta en la consulta, aparentemente no es un paciente consumido, no es un paciente de consunción, su estado aparentemente es bueno, sino consulta por aparición de unas lesiones vesiculares en cuello, pero ven ustedes que compromete varios dermatomas de la piel, y esto es lo que lo hace a uno pensar: si una lesión vesicular compromete más de un dermatoma, es otra indicación semiológica de que hay inmunosupresión, y por tal motivo uno debería pedirle y hacerle asesoría y pedirle al paciente una prueba de HIV. Este es otro paciente que nos va a nuestra consulta. Él va en un estado general bueno, no se ve caquético, no se ve demasiado, se ve un poquito al contrario aumentado de peso, bien sin eso, pero vemos una imagen que compromete toda el área de las glándulas a nivel de la cabeza, y no hay nada en cuello, pero vemos esa glándula aumentada de tamaño, que es la parótida, en un paciente asintomático, que hay que descartar parótida versus compromiso de los ganglios. Otro paciente con ahí sí vemos su estado general, está comprometido, hay pérdida de peso, no lo observa, pero aparte tiene unas lesiones vesiculares con una lesión central en varias partes de la cara. Estos pacientes pueden ser desde una varicela, histoplasmosis, criptococo, ¿cierto? Nos está hablando de que su estado general está comprometido, y segundo, de que hay una enfermedad agregada en los pacientes. Dos cosas importantes en la semiología. Igualmente, con estas lesiones, uno pensaría en el paciente inmunosupresión, le hace asesoría y le pide una prueba de HIV. Una paciente adulta mayor, ven las manos, y aquí lo que claramente se observa es un aumento en las articulaciones de ambas manos, y en ustedes lo que básicamente se conoce como un TOFO. No hay que puede ser acompañado no de una artritis, pero aparentemente es una paciente que tiene tofos en las manos, y que la primera causa no es infecciosa, sino por enfermedad endocrinológica y reumatológica. Otra imagen importante en nuestros medios: esta es una persona que viene de Río Negro, una mujer que la mandan a la consulta por aparición de una lesión. Su estado general es bueno, mire que no se ve, es del área rural, pero tiene una lesión en piel con una bordes levantados, una úlcera que es granulomatosa, que en nuestro medio la primera causa es la leishmania cutánea. Entonces, por tal motivo haríamos la prueba de descartársela a la paciente. Otra persona que aparentemente por sus manos se ve en un estado no caquético, no es nutrido, su estado de salud es bueno, pero que vemos una persona que tiene una lesión aquí, a diferencia de la lesión que vimos anteriormente. Es una imagen infiltrante, eritematosa, purulenta, que compromete el cuarto dedo después de haberse pinchado el dedo con una espina de pescado, lo que compromete una celulitis del cuarto dedo, que puede pasar una fascitis o comprometer todo el dedo, llevarlo al paciente a sufrir una enfermedad infecciosa bastante compleja. Otra paciente que viene a consultarnos, aparentemente no se ve un estado caquético de la persona, pero vemos una imagen de eritema, calor, rubor, y una imagen central acá donde hay una lesión secretante en la parte posterior de la rodilla, lo que nos muestra a nosotros otra celulitis en una persona que no tiene un estado general comprometido, sino tiene una lesión localizada. Nuevamente, un paciente que sí observamos un paciente con unas lesiones vasculares compatibles con vasculitis, que vemos acá que son color desde el punto de vista moradito, podemos decirlo nosotros, pero que son infiltrantes y compatibles con vasculitis de una persona que viene, y su estado general aparentemente se ve comprometido, y que hay que buscarle la causa de su vasculitis, que pueden ser enfermedades autoinmunes, enfermedades hematológicas, enfermedades infecciosas, porque esto puede ser una enfermedad infecciosa. Este otro paciente comprometido de las manos,
con unas lesiones eritematosas que en primera causa para nosotros puede ser, hay que buscarse en un estado general aparentemente no hay, se observa caquetsia y consunción y se puede observar que puede ser por la sífilis. Este es otro paciente que vemos su estado general aparentemente bueno, pero viene por una lesión generalizada que compromete la piel, eritematosa, se ve edematizado la piel y comprometido tanto en el tronco como en las extremidades inferiores, con lesiones, aquí algunas lesiones de tipo vasculítica, ven ustedes acá, eritematosas, blanquecinas en todo su cuerpo, sin meter el estado general y puede ir de una alergia hasta una enfermedad infecciosa en los pacientes que nos acuden a nosotros. Otro paciente también muy importante, febril, su estado general es bueno, pero que tiene otras lesiones vasculíticas en la piel que compromete las extremidades y aquí vemos una lesión muy importante que es en la punta de los dedos con severa vasculitis y aquí a estos pacientes hay que buscarle bacteriemias en los cuales puede causar. Este paciente es una paciente que le encontramos aquí al hacerle un cultivo, el neumococo, y es una neumococcemia, pero puede ser un meningococo en un paciente que va a urgencias de un hospital. Este es un paciente que ven ustedes una postura de inflexión con un aumento del dorso. Claro, esta es una señora adulta mayor que la primera causa de la cifosis es una osteoporosis o un paciente que puede estar deprimido o una enfermedad, sobre todo la osteoporosis con los años. Pero aquí vemos una paciente con HIV que toma medicamentos que da cifosis, pero esta cifosis es secundaria a la medicación y no es constitucionalmente ósea, sino es un aumento de la grasa subcutánea en el paciente con HIV y que toma medicamentos retrovirales. Otro paciente que vemos acá, ese sí se ve desde el punto de vista de observación, compromiso del estado general caquético, un aumento AP del tórax, se ve todas las costillas del paciente y un abdomen totalmente excavado y vemos que es un paciente que está con una desnutrición muy severa en ese momento. Otro signo semiológico que uno puede dar al aspecto general es un paciente que uno ve con edema y sobre todo uno ve a nivel ocular un signo semiológico, la fase de mapache, que es compromiso biocular, y uno se observa que después de un trauma, una fractura cervical, que es la causa de esa lesión del edema y la compromiso ocular del paciente. Este es un paciente, si uno lo ve, aparentemente estuviera como sano. Una causa puede ser su aumento por la grasa, por la obesidad. Y otra causa puede ser que tenga estreñimiento y tenga gases y el paciente tenga que revisarse desde la perspectiva, desde la fasis neuroendocrina y de la fasis desde el punto de vista gastrointestinal para descartar un aumento, las asas, estreñimiento y obesidad versus obesidad. Esta otra mujer joven que no tiene amenorrea, un tapadura abdominal tipo cólera acompañada de se me pone duro el estómago. Esta es una paciente que tenía una hernia y este es el útero que está grávido con un niño adentro y que por tal motivo puede llegar a la consulta y uno verla en el estado general pareciese una hernia, pero es realmente una mujer con un embarazo y el útero sale por el saco herniario y pareciese una hernia, pero es mujer embarazada. Esta diferencia de este paciente es un paciente que vemos acá con una citis, circulación colateral, una hernia, que también por acá, como tiene secundario, durante el líquido acítico sale por acá e invade en el paciente y uno ve un paciente totalmente con aumento del perímetro abdominal secundario a citis y una paciente con cirrosis. Esto también se ve en la fases, en el estándar del paciente, los dedos hipocráticos, que son también muy importantes en las hipocráticas. Es un paciente que semiológicamente es muy conocido y se encuentra con una lesión pulmonar crónica y persistente en el tiempo y que refiere que hay un daño ya a nivel pulmonar y que se debería estudiar. Nuestro querido Quino, que es muy importante desde el punto de vista, no vayas a ofenderte del SIDA, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ok. Los adultos mayores y la enfermedad o el deterioro general del paciente. Otra caricatura.
Bien, y vemos el siguiente es un paciente con un estado general sano, adecuado, no desnutrido, no con sobrepeso, pero tenemos que viene con un temblor y el temblor esencial o el temblor de Parkinson. Bien, otro problema que tiene el paciente es que no responde al interrogatorio porque puede estar con hipoacusia, demencia o depresión, que es muy importante en estos momentos actuales. Esas tres cosas porque el paciente adulto mayor puede estar o puede estar con un nubilado o no escuchar o estar con demencia o que el paciente está en un estado con depresión severa que no quiere responder al interrogatorio. Otras pacientes son que no ven, amauróticos, que pueden estar con demencia o delirio o acompañarse de lesiones. Verán después con el doctor Insuasti lesiones de tipo neoplásico y esa es una lesión ocular. Ven usted una lesión acá, excavante, erosiva sobre el párpado inferior. Y aquí vemos un paciente que realmente aparentemente no ve, pérdida de la piel circundante, que es importante para uno estar observando el estado general del paciente, que no está consumido ni tampoco está con obesidad, sino tiene un compromiso facial con una lesión ulcerosa que luego se convierte en neoplasia. Finalmente encontramos los ojos, que es una lesión, ven acá que es una catarata al observar, el paciente no observa. Vemos aquí un paciente con una lesión erosiva del párpado inferior, ¿cierto? Con ectropion por la edad, por otras enfermedades. Este paciente una lesión ocupando espacio ver que es lesión de la conjuntiva vascularizada, ¿cierto? Otras lesiones sobre la boca y faringe, vemos acá comprometido la boca seca, deshidratación, se llama serostomía, atrofia amigdalar, pérdida de la dentadura de los pacientes sin dentadura, sin dientes, por trauma, por caries, por enfermedad sistémica, puede ser todos esos hallazgos y de un paciente aparentemente en su estado general adecuado. Finalmente encontramos gente que está con desorientación, es un paciente, esa desorientación puede relacionar con demencia, depresión o hipoacusia, y en los adultos mayores vemos estas lesiones sobre la piel de la cabeza donde se observa una imagen de aumento de la arteria temporal, lo que nos lleva a pensar con compromiso sistémico de arteritis temporal. Otros pacientes con dolor localizado, estado general está adecuado, pero encontramos unas lesiones sobre la articulación y vemos un aumento de la articulación, donde los nódulos de Bouchard y Everden que son compatibles con osteoartritis. Otros pacientes que están en su estado general bueno, pero con unos dedos en cuello de cisne secundaria a una enfermedad reumatológica y que su estado general puede ser comprometido o no. Manos en ráfaga, la artritis reumatoidea, manos cubitales, las lesiones aumentadas de tamaño y cubitales viendo que es una lesión secundaria a la enfermedad reumatológica. No olviden, con el paso de los años, uno se va haciendo, su estado general no se deteriora, sino se va haciendo más lento y uno se va bajando en el tiempo, va uno terminando con una atrofia generalizada, pérdida muscular y uno se va achicando en el tiempo y se va comprometiendo. Esto es un envejecimiento aparentemente normal sin enfermedad secundaria. Es muy importante ver en los pacientes la marcha, el balanceo, la sustentación. Es muy importante que con los años uno disminuye la sensibilidad vibratoria de los miembros inferiores, disminuye los reflejos osteotendinosos, el reflejo Babinski está en algunos casos alterado, pero son deterioros, más que deterioro es una alteración normal con los años en los pacientes y no se pueden convertir o deben ser valorados muy bien desde el punto de vista neurológico para ver que sea enfermedad y no compromiso natural de los años y el tiempo. Más lesiones que aparecen y que uno puede ir acompañando del estado es la arrugas, queratosis actínica, lesiones a nivel de la cara, de la piel, cerosis en el centro de la piel y a veces fases de hipotiroideo como las que vimos previamente. Aquí vemos unas lesiones queratósicas, cambios de piel, coloración de la paciente y que vemos un estado general aparentemente bueno, no se ve comprometido, ni está obeso, ni está comprometido con una pérdida
o tiene una consunción en el paciente. Púrpura senil, no veo un paciente adulto mayor sin compromiso del estado general. Otro paciente que es muy frecuente sin comprometer el estado general, lesiones periféricas que son secundarias a úlceras venosas o arteriales en los pacientes que uno ve un gran compromiso en las extremidades, que son pacientes que acuden a las consultas de los médicos, son lesiones periféricas pero sin comprometer su estado general. Acá se ve un poquito, la persona está con sobrepeso, pero debería hacérsele al paciente una valoración de su estado úlcero-vascular y descartarle enfermedad vascular periférica, ya sea venosa o arterial.